soy un vicio más. Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí arrancamos otro miércoles de Rafaela Noticias TV y seguramente muchos temas para traer. Quizás lo más importante que ha sucedido en estos últimos días tiene que ver con el mensaje que dio el presidente de la Nación, Mauricio Macri, respecto a algunos de los lineamientos, algunos de los cambios que quiere introducir. Estamos hablando de reforma tributaria, reforma laboral, reforma en las obras sociales. Bueno, es todo un conjunto de cosas que en un minuto nada más los vamos a hablar, y para eso lo trajimos al contador Guillermo Brígiler. Guillermo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Marcelo, hola a todos y buena salud financiera. Bueno, gracias. De eso vamos a hablar en un ratito nada más, porque bueno, hubo una nutrida agencia de reformas. ¿A dónde estamos y a dónde vamos con esas reformas? ¿Cómo va a impactar si esto se aprueba en el Congreso de la Nación, cuando lo empiecen a tratar los diputados y senadores nacionales? ¿Cuál es la búsqueda de todo esto? Estas son las reformas que se necesitan para bajar netamente el déficit fiscal, que no haya inflación y que tener credibilidad para que puedan venir los mercados externos a invertir a Argentina. ¿Realmente es esto? ¿Gravar la renta financiera beneficia o no? Hay algunos que dicen que la renta financiera ya está grabada, que no habría que gravarla. Vamos a ver si es cierto o no. Todo esto lo vamos a ver acá con el contador Guillermo Brígiler, lo que lleguemos, si no lo estaremos invitando un próximo programa. ¿Por qué? Porque también tenemos una exclusiva. Hubo una reunión el martes a la mañana en la ciudad de Recreo, donde está el ISEP, esto es el Instituto Superior de la Policía. Bueno, allí el intendente, después de tantos reclamos, se pudo reunir, el intendente y los concejales, con el ministro de Seguridad, Puyaro. Recuerden que ya no estaba aquí nuestro jefe de policía de la Unidad Regional Quinta, Adrián Rodríguez, sí, que se lo llevaron detenido, luego lo tuvieron que dejar en libertad. No hay pruebas de nada contra Rodríguez, eso lo ha dicho también el fiscal Arietti, que lo que hay es una conversación que no tipifica ningún delito, ni nada que se le parezca. Se lo ha apartado a Puyán, el fiscal que llevaba la causa en todo esto. Hay como una rebeldía también de Puyán, y ahí ¿qué va a pasar con la justicia? ¿Tomará parte el fiscal regional que con asiento en Santa Fe, que tiene a cargo los fiscales de Santa Fe hacia Puyán, teniendo en cuenta que en algún momento también no quiso entregar algunos papeles, expedientes respecto a esto? Bueno, de esto lo vamos a hablar en un ratito. Y la exclusiva lo vamos a tener como único medio de la ciudad de Rafaela, y podría decirse de la provincia, al excomisario Adrián Rodríguez, hablando con Rafaela Noticias TV. Así que le pedimos que se queden, porque realmente es un programa interesante. Paso a saludar a mis compañeros de trabajo. Hola Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Julio Nazareno, ¿Qué tal, buenas Marcelo? noches. Buenas noches. Bueno, quizás lo que más consiste la atención en estas últimas horas, las reformas, cómo va a impactar en la gente si es que esto se da, y que es a lo que apunta el gobierno. Y bueno, y esto que estamos viviendo, ¿no? Lo del jefe de la Unidad Regional Quinta, este encuentro con Puyaro, y bueno, y todas las derivaciones que tiene. Pero más allá de las derivaciones y todas estas cuestiones políticas, en el medio sigue estando la gente que sigue sufriendo la inseguridad, y que a veces no pasa por un jefe, por un nombre, sino por una serie de acciones en conjunto que tienen que tomar los gobiernos, ya sean nacionales, provinciales y locales. Bueno, ya se confirmó, Marcelo, formó un nuevo jefe, Sí. ¿no? Que viene de San Cristóbal, de apellido Forni, y también un subjefe que viene también del sur de la provincia. Díaz, si no recuerdo mal. García. Domingo ¿no? García, si no me equivoco, y también en el 2014 hizo su paso por la Policía de Investigaciones. Domingo García, que pasó por el sur de la provincia de Santa Fe, Cañada de Gómez, residencia, y en otra jurisdicción también, y como decías, como jefe de investigaciones de la policía. Y bueno, y el jefe también tuvo Rosario, bueno, generalmente para las unidades regionales se elige gente de mucha trayectoria, con 30 años tienen casi de trayectoria los que van viniendo, ¿no? Yo le pido a la gente que se quede, porque vamos a estar hablando con el ex jefe Adrián Rodríguez, me parece importante, pero quiero ahora hablar con el contador público nacional Guillermo Brígiler, que también es columnista en Rafaela Noticias Web, así que tenemos esa suerte de tenerlo, quien fuera en su momento también pero no en nuestra ciudad, pero estuvo en nuestra ciudad como gerente del Banco Provincia. Guillermo, te saludo de nuevo, buenas noches, gracias por estar. Gracias Marcelo por la presentación. Bueno, lo que queríamos charlar un poquitito hoy
Eran esas medidas que estuvo anunciando el gobierno nacional, el presidente precisamente, con 3 ejes. Esos 3 ejes que van a pasar por la responsabilidad fiscal, por el empleo y por la calidad institucional. Vamos a empezar por lo que él habló de responsabilidad fiscal. ¿Por qué habla de responsabilidad fiscal? Porque él habla de bajar los impuestos y de parar la inflación. En realidad estamos hablando de lo mismo. La inflación es un impuesto a los que menos tienen, es un impuesto un fenómeno netamente monetario que se produce cuando no se puede cubrir el déficit fiscal y por lo tanto se emite dinero. Al emitirse dinero sin respaldo, sin producción, genera una inflación, es decir, al haber falta falta de bienes para cubrir ese circulante, no genera inflación. Es un fenómeno netamente monetario y ¿quién va a pagar ese impuesto? Lo van a pagar los que menos tienen. Ahora, bajamos la inflación, como vos decías, Guillermo, para que la gente, para que el ama de casa común lo entienda. Es decir, bajar el déficit fiscal, ¿qué significa? ¿Enfriar la economía, menor consumo? ¿Qué significa? Nos va a generar, sin ninguna duda, alguna recesión. ¿Qué es lo que ¿Más de la que tenemos? Más de la que tenemos, sí, es lo que está generando ahora, es decir, es el fenómeno que actualmente estamos teniendo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo emito sin respaldo, tengo una cantidad de bienes determinados en la economía. Imagínense en Rafaela. Rafaela produce una cantidad de bienes determinados para su consumo interno. Si yo a todos los habitantes de Rafaela los lleno de dinero, es decir, cubro el déficit fiscal, es decir, cubro esos sueldos, cubro esos salarios que el Estado Nacional paga con emisión sin respaldo, ¿qué me va a generar? Me va a generar que van a ir a comprar. Va a haber más cantidad de moneda para comprar la misma cantidad de bienes. Al ocurrir esto, se genera inflación. ¿Por qué? Porque el comerciante, cuando viene a tener mucha demanda sobre un producto determinado, lo que ocurre es que va a terminar subiendo los precios por presión de esa demanda de dinero ficticia. Es decir, poder adquisitivo que no se tiene, es dinero que se tiene en el bolsillo, pero que no tiene su contrapartida en los bienes. Al ocurrir esto, ¿quién es el que más paga esto? Y el que menos tiene. El que menos tiene es quien termina haciéndose cargo de esto, por eso yo lo llamo impuesto, por eso la bibliografía lo llama impuesto inflacionario. Junto con esto, con la baja de la inflación que no se logró este año, y que va a estar difícil para el año que viene por la inflación de costos que va a tener aparejado el año que viene, de tarifas, servicios públicos, viene también un batallón de medidas fiscales, especialmente tributarias. El ministro Duhovne estuvo diciendo, todavía las estamos analizando, el ministro Duhovne largó una batería de medidas. Lo más interesante de esto, y lo que nos deja un poco tranquilos, es que todas estas medidas van a ir directamente al Congreso, tienen que salir por consenso. ¿Por qué tienen que salir por consenso? Porque no tienen mayoría ni en una Cámara ni en otra. Por lo tanto, van a tener que discutir medida por medida. Entre esas medidas, hay una particularmente que a mí no me gusta, que a mí me duele, que es específicamente el gravamen sobre la renta financiera. ¿Por qué les cuento esto? Parecería como, si yo les pregunto a ustedes, ¿le cobramos impuestos a los banqueros? ¿Qué me van a contestar? Sí, por supuesto. Pero en realidad, los bancos son simples intermediadores. Los bancos no tienen, este impuesto no pega sobre los bancos. ¿Qué hace un banco? Yo siempre digo, cuando les enseño a mis alumnos, cuando hablamos de la actividad financiera en la introducción, lo que hablamos es de compararlo con una inmobiliaria. A la inmobiliaria la gente le acerca las casas para que lo puedan alquilar. Y la gente que quiere alquilar se acerca a la inmobiliaria y en ese lugar coinciden las ofertas y las demandas de viviendas y de esa manera podemos canalizar quién tiene viviendas y quién tiene demanda de viviendas para alquilar. Lo mismo ocurre con los bancos. Cuando vemos al ahorrista, no tenemos que imaginarnos a esa persona que está en su casa, encerrada, con una copa de brandy, disfrutando del dinero. En realidad son jubilados, asalariados, personas que han dejado su dinero a resguardo de un banco, para que el banco haga esta intermediación. ¿Y por qué cuando se dice grabar la renta financiera, grabar la renta financiera como quiere ahora el gobierno de Mauricio Macri, y que no grabaron los anteriores gobiernos, es peligroso? Para mí es una medida que es imprudente, incluso es demagógica, y aparte es innecesaria. Yo les estaba explicando este proceso de intermediación para poder explicar lo siguiente. El ahorrista deja el dinero a plazo fijo hoy está pagando una tasa alrededor del 18%. Y el banco paga el 18% por ese dinero y lo presta, ¿a quién? Lo presta al 29%, al 28%, le carga un split, es decir, una diferencia de tasas, y se lo presta ¿a quién? A quien compra una moto, a quien produce, a quien compra una cosechadora. Ese ahorro se canaliza a través del crédito. Por eso en macroeconomía, en quinto año o en cuarto año de las escuelas o en primer año de la facultad, se enseña que el ahorro es igual a la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ese ahorro es canalizado a través de las entidades financieras hacia la inversión. Es decir, ese ahorro va a crédito.
¿Qué pasa si lo grabo? Aguantame un minuto acá, para no ir tan rápido, porque seguramente los chicos querrán preguntar algo también, para no ir del tema. Pero a ver si estamos entendiendo. Es decir, pero de última, la renta financiera no la termina pagando, el gravamen de la renta financiera, no la termina pagando el banco, sino la termina pagando el ahorrista. Claro, la paga el ahorrista. La renta financiera viene a ser esa renta que se genera por dejarlo... Yo que tengo el banco sigo ganando lo mismo. Claro, quien compra un título público va a pagar renta financiera. Así que quien hace una inversión en un título público, es decir, quien le va a prestar plata al Estado, va a pagar renta financiera. Siempre y cuando las medidas se aprueben en el Congreso. Pero ¿no? eso le permitiría bajar los otros impuestos, porque estaría recaudando desde ese sector. Sí, pero no va a recaudar bien. ¿Por qué? Porque imaginen, la principal medida de recaudación del Estado en este momento son las letras del Banco Central, las LEVAC, casi $1 billón de LEVAC hay en este momento. Si yo las grabo, en realidad el Estado va a percibir por esas LEVAC ese porcentaje que va a estar determinado entre el 5 y el 15%, ese porcentaje va a percibir del inversor, va a percibir, cuando le paga el interés al inversor, va a percibir una parte para impuestos. Pero el Estado es la principal persona que se financia, es el principal ente que se financia con eso. Por lo tanto, va a pagar, va a recaudar por un lado y por otro lado va a pagar sobre la tasa de interés, por este proceso de intermediación que ocurre entre los bancos. Si yo grabo el depósito, el ahorrista va a pedir un poquito más de tasa. Por lo tanto, después, cuando voy a buscar por el otro lado el préstamo, va a estar por encima. Si yo el 18% de tasa que nombramos de plazo fijo, le cargo un 5% para ser suavecitos con lo que le cargo de renta financiera, le cargo un 5% de eso, seguramente del otro lado, en la pata del crédito va a subir otro 5%. El banco solo hace intermediación. ¿A quién le estoy cobrando? Al ahorrista. En el caso de las LEVAC, que es la principal herramienta para controlar hoy la emisión monetaria, que es lo que no va a generar inflación, por eso comencé por ahí, el Estado va a recaudar cuando pague la renta, cuando pague el producido de las LEVAC, cuando pague la utilidad de las LEVAC, el Estado va a percibir una parte de impuestos, pero a su vez va a pagar para financiarse esas LEVAC a donde va a estar trasladada esa tasa de interés hacia el impuesto. Es innecesario. Ya los dejo preguntar porque no quiero que se me escape esto, pero bueno, está bien. Pero ahora nos estamos manteniendo a través de los créditos exteriores que pedimos en el exterior. Es decir, estamos viviendo un consumo interno, aquellos que pueden invertir algo, aquellos que pueden cambiar el autito, aquellos que pueden sacar un crédito con un interés más barato, es porque, si bien no estamos emitiendo, pero nos estamos endeudando. Sí, en realidad, si me preguntas a mí, para mí la tasa de interés está cara, pero es parte de este modelo. Este modelo tiene una tasa de inflación y una tasa de interés por encima de la inflación. El modelo funciona así, eso es uno de los postulados del modelo. Tenemos una tasa de inflación, la tasa de interés por encima. Lo que ocurre es que esa tasa de inflación debe ir disminuyendo y no lo estamos logrando. El país no está logrando que la tasa de inflación se reduzca al menos en las medidas que el Banco Central esperaba. Esperaba un 17-50% y vamos a terminar cerrando aproximadamente un 22%, depende de cómo peguen estas medidas. Ese es uno de los postulados y ese es el motivo por el cual la tasa de interés sigue cara. Si tenemos una tasa de interés cara, se encarece la economía. Hay menos inversión, hay menos máquinas trabajando, hay menos... Cuando yo hablo de una moto, no hablo solo de una moto para ir a trabajar, hablo también de una moto que trabaja de delivery, hablo de una moto que se usa para trabajar, hablo del crédito para un auto que puede tener alguien que maneje un remis y utilizarlo. Para el ciudadano común, que ya viene, digamos, sufriendo algunos ajustes desde que comenzó este nuevo gobierno nacional, y ahora nuevamente se proponen una serie de reformas que seguramente tengan una gran complejidad que muchos de nosotros no vamos a entender o comprender, pero lo que se viene es un ajuste más doloroso para el bolsillo de la economía familiar. Yo sé que todavía no se puede, hay muchas cosas que todavía hay que dilucidar, pero se viene más ajuste, menos ajuste, se aliviana la economía familiar, para el común de los argentinos, los trabajadores. Estamos hablando de ajuste. A mí me encantaría venir a hablar de otra cosa, pero sin ninguna duda hay que ajustar la economía, no tenemos opción. Durante muchos años no se ajustó, hoy tenemos que empezar a mirar ese gasto público que está por encima de los ingresos, ese tipo de cambio atrasado que nos genera menos exportaciones, devaluó Brasil, devaluó México, nos atrasa el tipo de cambio, nosotros seguimos atrasados en el tipo de cambio, nos produce un problema en la balanza comercial. A su vez, tenemos que el Estado gasta más de lo que le ingresa. Yo en alguna oportunidad puedo haber dicho que no es tan inconveniente de que el Estado gaste más, pero por periodos cortos de tiempo. Es como en una casa, es decir, si yo tomo un crédito ahora es porque voy a postergar un ahorro futuro, es decir, ahora tomo un crédito y en un futuro voy a tener que ir pagando esas cuotas, por lo tanto
estoy postergando ese ahorro, si te adelanto un consumo. El ahorro es al revés, ahorro ahora para consumir después. El otro día estuvo en el centro comercial el economista Salvador Di Stefano, Sí, bueno, que hablaba justamente esto, que en Argentina se gasta más de lo que se recauda. Entonces decía, bueno, ¿de dónde, cómo se recorta, dónde recortamos? Tenés o las políticas sociales, que evidentemente no se van a recortar, el gobierno aparentemente va a invertir más, supuestamente el año que viene. ¿Quién va a tocar las jubilaciones? Más allá de esta fórmula ahora que se va a cambiar, pero nadie quiere ni bajar las jubilaciones, sacarle la UH, digamos, eso como que no se puede tocar, es lo que decía él. Por otro lado, no puede subir más impuestos, porque tenés los impuestos más altos de lo que son los países limítrofes, Latinoamérica, no sé, viene posicionado, pero se comparaba con Chile, bueno, digamos, impuestos no puede seguir subiendo, es todo lo contrario, los empresarios están pidiendo que bajes los impuestos. Entonces decía, bueno, ¿de dónde va a salir esa plata? Por un lado, decía, bueno, vienen 3 aumentos importantes de lo que son los servicios, se quita subsidio del Estado, ¿sí? Se empieza a pagar como el precio más real, aunque creo que está lejos todavía de ser real. Y por otro lado, el tema de la otra reforma, que es la reforma jubilatoria, ¿no? Él decía, por ejemplo, hay 8,5 millones de jubilados, pero 4,5 millones con más de 65 años, hemos jubilado casi el doble, pero como no podemos quitar ninguna jubilación, entonces lo que vamos a tener que hacer es trabajar hasta los 70 años, incluidas las mujeres. Como que él veía que esa era como algo, bueno, que íbamos a ese camino sí o sí, a trabajar 70 años para un poco balancear esto de lo que ingresa y lo que se gasta y mantener el sector pasivo, bueno, que hay muy poco sector activo y manteniendo el pasivo, digamos. Son Temas que no son agradables charlarlos. Cuando hablamos de una reforma previsional o cuando hablamos de una reforma laboral, yo lo llamo flexibilización laboral, que es el nombre que le corresponde. Evitan usarlo porque suena muy feo. Ahora, esas reformas tanto previsionales como laborales que se vienen, que van a ir al Congreso y se van a debatir ahí y que seguramente van a salir y esperamos que se hagan los cambios que se tienen que hacer. Seguramente nos van a traer sonrisas. Por eso, cuando hablaba el presidente, no se veían caras sonrientes enfrente, pero lo que pasa es que son temas que en algún momento hay que hablarlo. Así como en casa a veces nos sentamos y decimos, bueno, o cortamos internet, o cortamos el cable, o trabajamos más, tenemos que empezar a hablar de eso. Yo siempre prefiero decir, trabajemos más, como hacían nuestros abuelos nos educaron así, a los rafaelinos principalmente. Nos educaron, o sea, sean piamonteses, sean judíos, sean suizos, sean alemanes, sean españoles, nos educaron a eso, a trabajar más. Bueno, hoy tenemos que trabajar más. Es doloroso cuando hablamos de una flexibilización, o si quieren llamarlo distinto, una reforma laboral. Es doloroso, es muy doloroso. Si quitarle derechos al trabajador no lo quiere, ni la sociedad ni los quieren los trabajadores. Pero acá hay que tener... Pero vamos camino a eso. Y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque también tenemos que pararnos en el lugar de aquel que no está dentro del empleo. Yo creo que en Argentina, especialmente en Rafaela, trabajo hay, pero no hay empleo. Quien quiere trabajar se esfuerza y a lo mejor por monedas o por sueldos que no son, por retribuciones que no son dignas, algún trabajo consigue. Ahora, no hay empleo, no hay nuevo empleo. Es decir, las empresas no están tomando gente, al contrario, si alguno se jubila o si alguno decide renunciar al trabajo, no son repuestos. Por lo general lo que se repone es más tecnología y se evita contratar gente porque hoy el costo laboral es muy alto. Entonces, si yo me paro del lado del trabajador o si la sociedad mira al trabajador, al empleado, ve doloroso el ajuste. Ahora, si yo me paro del lado de aquel que hoy no tiene empleo y dice, aquel tiene todos estos beneficios y yo no tengo ninguno. A mí me gusta siempre pararme del lado que es más débil. Está viendo que por exceso de beneficios a lo mejor hay menos cantidad de empleo. Por eso, en este caso, tratando de defender al más desprotegido, me parece que a veces el trabajador con un empleo formal tiene que ir pensando que a lo mejor tiene que ceder algún beneficio, que no son exagerados, pero a lo mejor tiene que ser algún beneficio para que podamos integrar más personas a la fuerza laboral. ¿Nazareno? Bien, ahora vos decías, Guillermo, por ahí se me ocurrió preguntarte, no tiene y no tanta relación, ¿no? Pero es para los ahorristas, los inversionistas. Siempre se debate hoy en día las LEVAC, ¿sí?, en comparación al llamado plazo fijo. ¿Sí? Vos decías en una de tus columnas que hay que hacer un poco de cada cosa y también invertir en dólares y en pesos. Esto también te pregunto para darle más amplitud, ¿a qué se debe? O porque si no hay una forma que no tenga tanto riesgo, que sea más... que tenga más inversión o que deje más, digamos, moneda para el inversionista, ¿no? Bueno, la madre de todas las batallas hoy es el déficit fiscal, no es la inflación.
La inflación es una causa probablemente de déficit fiscal y de la emisión monetaria. La emisión monetaria de los últimos meses llegó al 30%, así no pudimos achicarla. ¿Cómo rescatamos esa emisión monetaria producto del déficit fiscal? La rescatamos vía LEVAC. Para rescatar esas LEVAC que tuvimos, para rescatar esa emisión monetaria vía LEVAC, hubo que ir pagando tasas superiores en cada vencimiento. Ese pago de tasas superiores llevó que hoy una tasa de LEVAC en el mercado secundario esté por encima del 27%. Fíjense que yo le hablé de un plazo fijo del 18%. Entonces le estamos prestando al Estado al 27% y le estamos pagando al ahorrista el 18%. Se está quedando el Estado con gran parte del crédito disponible. La mayoría del crédito está yendo hacia ese lado. Me vengo a la micro ahora y hablemos de lo que podemos hacer con algún pesito que nos sobra, ¿eh? Desde 1.000 pesos en adelante ya podemos pensar en alguna inversión. ¿A alguno le sobrará 1.000 pesos hoy? En esta etapa del mes, no sé, a lo mejor cuando empiecen a cobrar, estamos en los primeros días del mes acá. Debe ser cada vez menos la gente que debe tener capacidad de ahorro hoy como estamos, ¿no? Capacidad de ahorro sí, siempre es limitada. Pero yo siempre cuento que hay que buscarla la capacidad de ahorro, o generando alguna hora extra en el trabajo, o buscando un trabajo alternativo, siempre hay que generar algún otro flujo de plata que me entre separado. Que no hay generación de empleo y cuando se despide alguno no se repone, ¿cómo hace hora extra? Sí, no, bueno, está bien, sí. Incluso dentro de la reforma, una changa, sí, yo hablaba de eso, alguna changa, algún trabajito que me permita generar algún flujo distinto de dinero que lo separe del giro normal. O evitar el gasto superfluo. Eliminar un gasto superfluo, claro que sí. No vamos a eliminar internet, pero bueno, ni el cable, pero a lo mejor... Claro, claro, una vez se pregunta, digo, yo me pongo al lado del trabajador, del que está en la casa ahora viéndonos, digo, entonces, ¿para qué caracho laburo si después llego a mi casa me tengo que privar de un servicio, ¿sí? Como es el cable, de un servicio, qué sé yo, a lo mejor otro servicio que uno pueda tener? Y digo, porque hay gente que a lo mejor ni se va a fin de año de vacaciones y también se tiene que privar de eso. La pregunta es, hablamos siempre de déficit fiscal y por ahí la gente no entiende bien lo que es el déficit fiscal. Y el déficit fiscal es decir, vos, equilibrar la balanza, ver cuánto gastamos y ver cuánto entra. Es decir, lo mismo que un hogar. Ya el argentino de por sí me parece que siempre gasta más de lo que gana. Me parece que la ya... sociedad actual no lleva eso, la sociedad actual nos está llevando a consumir más cosas. Hay un consumismo que nos invade continuamente, ¿sí? Y eso nos lleva a querer tener. No sé si lo necesitamos, pero lo queremos tener. De última lo tenemos, por ahí no le damos el uso que le tenemos que dar y terminamos usando un microondas para calentar una tacita de agua, pero lo queremos tener porque la televisión nos dice que hay que tener microondas, es una necesidad tener microondas. Y quizás hoy es una necesidad tener un aire en un microondas, por ejemplo. Pero igualmente, la luz en el interior está cara también. La pregunta es, no generamos empleo, no vienen inversiones. Y para bajar el déficit fiscal, lo que está diciendo el presidente de la Nación, tenemos que reestructurar el Estado. Reestructurar el Estado quiere decir, hoy, tanto las provincias como la Nación, ¿sí? O los entes autárticos que también pertenecen a la provincia y a la Nación, tienen que despedirse casi de un 30% de los trabajadores que tienen. Es decir, encima que creamos recesión, creamos una crisis social, ¿y dónde metemos esa gente? Yo preferiría, tenemos gente muy creativa en Argentina y tenemos gente muy creativa en Rafaela. Yo preferiría que en lugar de hacer un despido de los empleados públicos, busquemos las formas de darle productividad a ese empleado. Que veamos el empleo público como algo productivo y no como algo parasitario como se ve en el conjunto de la sociedad. Yo que estoy convencido de que se puede lograr producción desde el lado público, con conducciones. ¿Un ejemplo? Y nosotros tenemos, en Rafaela, cuando hablaban recién del consumismo, yo pensaba en la basura. Yo pensaba en la basura que hacíamos cuando éramos niños y la basura que se hace ahora. Fíjense ustedes, presten atención, la basura que sacamos, especialmente los días que sacamos basura reciclable. Bueno, eso en Capital Federal, que es el distrito más grande del país, no se recicla. Rafaela sí lo hace. Rafaela tiene ese pasito hecho donde, a través de lo público y lo privado, es decir, del privado en casa que clasifica y hace un primer paso, de la recolección que es pública y de la clasificación que es semipública o pública privada. Eso es darle valor a algo que antes era un residuo. Antes era, eso se puede llevar y se puede extrapolar a otros lugares del mundo. Tenemos cosas, a otros lugares de la Argentina. Yo les di el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar más grande. Bueno, Rafaela es mucho más pequeña, pero se hacen cosas interesantes y se pueden hacer, bueno, seguramente aún más.
le tocará a quien le toque gobernar encontrar las formas. De hecho lo hacen. Pero esperamos de ellos, para ellos los votamos y los elegimos, esperamos de ellos que hagan eso. Dentro del déficit fiscal, ¿cuánto condiciona la variable empleo público? ¿O en qué medida condiciona el gasto público la variable empleo público? Y si va a ser alguna variable de ajuste. Y seguramente nos guste o no nos guste, digamos, o no querramos que así sea. No, seguramente va a ser una de las variables de ajuste. Lo vamos a ver en el aumento de los salarios seguramente. Van a poner algún techo ahí. Se me ocurre, no puedo saberlo eso, pero se me ocurre que sí. Hoy la obra pública también genera un déficit importante y bueno, eso no se va a parar. Yo supongo que eso no se va a parar. Incluso algunos economistas hoy están pidiendo que la paren, algunos que andan despeinados por los programas de televisión están pidiendo que paren la obra pública. Me parece que no va por ese lado, que no deberíamos ir por ese lado, porque está generando empleo y está paliando una situación. No nos olvidemos que hay gente que necesita del trabajo para vivir, es decir, todos necesitamos algún trabajo para vivir. Entonces esa no puede ser la principal variable de ajuste, tiene que ir por otro lado. De todas maneras, tenemos que ser conscientes de que vienen tiempos de ajuste y que tenemos que ir tras eso y saber que va a ser doloroso. No nos podemos mentir a nosotros mismos, sería una tontería. Ahora, Guillermo, hay que ver si todo esto se aprueba o no se aprueba, hay que ver la presión que ejerce el pueblo, los trabajadores y los sindicatos respecto a ciertas reformas, y también el sector financiero, qué presión ejerce a esto también de lo que propone el gobierno de la reforma tributaria. Va a ser un tiro y afloje continuamente. Todo esto no va a ser de un día para otro, voy a decir, bueno, mañana presentamos y al otro día lo aprobamos. Va a haber marchas, contramarchas, y todo esto quizás demore 4, 5, 6 meses. No, sin ninguna duda, va a ir de una cámara a la otra, seguramente se discutirán cada una. Sería interesante que salgan... ¿Y él mientras tanto? Y bueno, mientras tanto tenemos que seguir viviendo. ¿Cómo seguimos viviendo? ¿Seguimos pidiendo prestado? Sí, sin ninguna duda. Es decir, no cambia eso. Uno de los postulados económicos son la tasa de interés por encima de la inflación, un tipo de cambio flotante, ir hacia un déficit fiscal más acotado, pero ese déficit fiscal que se genera junto con la reducción de la inflación, que es el otro punto, es financiado de única forma, a través del endeudamiento. Y eso va a tener un techo. Por eso hay que discutir hoy estos problemas para no llegar a una crisis en el futuro. Bueno, sabemos que estás apurado y tenés que retirarte. Porque tenés otras tareas. Nosotros queremos agradecerte, te vamos a invitar de nuevo, pero igualmente ya se empiezan a ver algunos coletazos de lo que anunciaba el presidente, ¿no? Aumento al vino, aumento a las gaseosas, nuevamente viene el aumento del cigarrillo, y ya, más allá de que aumentó la nafta, se está evaluando el aumento del gas y la luz. Eso genera inflación también, ¿no? Tengan presente que son inflación de costos, ¿eh? No hablo del vino, a lo mejor del vino, la gaseosa, y la cerveza también, que viene el verano. Bueno, es uno de los países que más cerveza toma, ¿no? En serio lo digo esto. No, sí. Y de que más gaseosa toma. Pero bueno, pero lo otro genera inflación de costos. Es decir, ¿sabe? Encima que venga el laburante, a ver, no estoy criticando, estoy tratando de entender. No sé si es bueno o es malo, no tengo una posición tomada, por eso queremos ir en varios programas charlando contigo algunas cuestiones en cuanto se pueda, pero llegar a tu casa, que no te alcance la guita para fin de mes, que no puedas tener un servicio de cable para que sea para ver televisión porque no te alcanza para ir al cine, si encima no puedes tomar una cajita de vino, digo, es decir, no es para, a ver, quiero ser real con la gente, vamos camino a eso en algunos sectores de la sociedad, no en todos. No, obviamente, no todos los sectores lo van a sufrir de la misma manera. Por eso siempre la mirada puesta en aquel que más necesita. Yo digo siempre, no dejemos de mirar al que tenemos al lado. Aún cuando vamos en la calle, en Rafaela, en el tránsito, siempre miremos al de al lado. Dejemos pasar, nunca sabemos el apuro del otro, nunca sabemos la necesidad del otro, nunca sabemos el problema del otro. Tengamos siempre presente al otro, vayamos al encuentro del otro. Cuando llegue a la esquina, si hay alguien que tiene que cruzar, los dejo cruzar. Las reformas financieras tienen que ser hacia el mismo camino, mirando al otro. Un minuto porque sé que estás apurado. Digo, ¿quién me asegura que con estas medidas que propone el presidente, dentro de 5 años, a mediano plazo, digo, estamos mucho mejor que ahora? No asegura nadie. Lo que sí, empezamos a discutir algunos temas que hacía tiempo que no se discutían, como el empleo, el trabajo, y yo creo que el país se debe muchas discusiones. Esta es una de las que se debe. Y lo mejor de todo,
o lo único bueno, porque estamos hablando de ajuste, no es una cosa linda, es que se va a tener que sacar por consenso, vamos a tener que discutirlo todos, a algunos nos gustará, a otros no, pero va a tener que salir por consenso. Muchísimas gracias, contador, por estar acá. Y bueno, te esperamos en otra oportunidad, te vamos a estar invitando porque queremos seguir entendiendo. Es decir, uno medianamente lo entiende, quizás la gente es la que tenga que entender un poquito más, y uno trata de preguntar desde el lado de la gente, como para que lo puedan entender. Así que ha sido muy didáctico, se nota que da cátedra, ¿no? ¿Y va a aumentar el consumo de Fernet? Entiendo. No, porque la graduación, el impuesto es también según la graduación alcohólica, más alcohol, más impuesto, ¿no? Una cuestión así. Veremos cómo sale después de Congreso, a ver quién tiene más poder de lobby, si Fernet o el vino, para que se pega el whisky, como le pega todas las mañanas tempranito, algaba. No, pero hablando en serio, fuera de broma, digo, algunos sectores, más allá de que esto se apruebe rápidamente o tarde 6 meses o nos demos la discusión de acá a un año, es decir, es lo que se viene, un país con mucho ajuste y con gente que la va a pasar, con muchos argentinos que las vamos a pasar muy mal, seguramente. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Bueno, como decíamos, tenemos la llamada telefónica con el ex comisario Adrián Rodríguez. Centro Empleados de Comercio ofrece servicios en salud, farmacia, jardín, turismo, deportes, talleres, biblioteca. Más información en sede gremial y Facebook. Librería La Oficina, todo para su empresa, el colegio y también juguetería. Siempre los precios más convenientes y la mejor atención. La Oficina Librería. Mutual Benur, una institución a tu servicio. Emergencias, enfermería, odontología, laboratorio, cardiología, pediatría, ginecología, traumatología, dermatología, otorrinolaringología, clínica general, farmacia. Te esperamos en el Centro de Salud Presto. Sindicato Personal Industria de la Carne y sus derivados del Departamento Castellanos. Secretaría Arenales 546. AT, Asociación Trabajadores del Estado, CTA Rafaela. Los tiempos cambian, nuestros planes también. En Sancor Salud evolucionamos junto a vos para cuidarte, para darte lo mejor, para estar siempre cerca. Conocé nuestra nueva línea de planes Evolución. Sancor Salud. Creamos el Centro de Formación con capacitaciones laborales gratis. Construimos el Salón Auditorio con capacidad para 150 personas. Remodelamos integralmente la sede social. Construimos el sector de atención al público, sala de espera y sala de reuniones. Y te asesoramos en jubilaciones, obra social, ART y trámites legales en forma gratuita. Somos SEON. Nos une el trabajo. Agua Fresh. Bidones de policarbonato de 12 y 20 litros, sifones de 1500 centímetros cúbicos, controles de calidad avalados por la Universidad Tecnológica Nacional, libre de arsénicos, amebas y otras bacterias. Cuide su salud y la de su familia. Tome Agua Fresh. Envíos a domicilio sin cargo llamando a Juan 1557 D64. 1963, 2013. Vaso, Sociedad Anónima. 50 años. Las joyas tienen su personalidad, solo hay que saber encontrar las nuevas joyitas. Joyería Líder, nueva joyita en sus dos direcciones, Sarmiento 183, San Lorenzo 77. La sastrería, moda para todas las edades y estaciones, ropa que hace al hombre inolvidable. La sastrería Pueyrredón 28. Pinturería Baronetti,
que es Pinturas Benier, las mejores pinturas para exteriores e interiores. Dejate llevar por la inspiración para cambiar tu mundo. Pinturería Baronetti en Barrio Villa Rosas. La magia, el color y el buen gusto lo encontrás en Marlena. Calidad y exclusividad. Te esperamos en calle Sarmiento 38 y sentite única. Marlena. Los chicos saben lo que les gusta. Y lo live, con todo lo bueno de ser kids. Sábado, ven a disfrutar de una gran noche en Comedor El Tacto. Hacé ya reserva de tu tarjeta al teléfono 427-550 o al celular 1559-69-63. Comedor El Tacto. Bueno, lo habíamos anunciado al comienzo del programa, íbamos a tener una comunicación telefónica con el comisario Adrián Rodríguez, podemos decir comisario Adrián Rodríguez, perdón, que estoy trabado, porque todavía no hay causa, pero no queremos hablar directamente de la causa, seguramente hay algunas cuestiones que tendremos que dejarlas pendientes, seguramente ustedes querrán saber, pero me parece que sería una falta total de respeto cuando todavía no hay cosas claras y que la justicia y que el mismo Ministerio de Seguridad tendrán que aclarar. Adrián Rodríguez, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo le va y cómo le va a la gente de Rafaela y a todo el departamento castellano? Porque la audiencia que tiene usted es muy grande. Bueno, está junto con nosotros Fernando Algaba, Julio Armando y Nazareno, bueno, que te estamos escuchando y bueno, primeramente decirte que tu paso por Rafaela ha sido realmente exitoso y bueno, esto que ha pasado nos ha llamado a toda la atención conociendo la clase de persona que sos. Primero preguntarte cómo estás vos en lo personal y tu familia. Realmente en lo personal y familia y mis seres queridos, nos salimos del asombro. Fue un golpe muy duro para mí, le digo realmente y se me quiebra la voz, porque ese día 9 de octubre fue al mediodía, ya me estaba preparando para almorzar algo liviano con Marcelo y con Claudio, porque después teníamos la cancha, jugaba de local Rafaela. Como siempre, me preparaba para el operativo, para estar con mi personal, con mi tropa, para estar siempre con mi tropa, y me llegaron a hacer allanamiento tanto en el despacho como en la residencia, como así también en mi casa, que yo vivo en San Tomé, en el departamento de la capital. Fue un golpe duro, yo no pensaba terminar mi carrera así, todavía a veces no me repongo, le digo la verdad, y no se me cae nada, ni se me va a caer ser más hombre o menos hombre cuando uno dice que llora. Lo que pasa es que una vez se quiere demostrar que la familia, que uno está todavía duro, pero hay momentos que no puedo. Pero fue un golpe duro, yo sé que fue un golpe duro, pero realmente me di cuenta de toda la gente que me quiere, que me han llamado, que han sido víctimas de robos ahí, víctimas señoras que han sido víctimas de violencia de género, me han llamado para ver cómo me sentía, me ha llamado el intendente de Sunchales, me ha llamado la gente, la intendenta de Frontera, muchos presidentes comunales me han llamado a ver cómo estaba, me han dado fuerza para seguir adelante. Es un golpe muy duro, Marcelo, y a su equipo de trabajo, que están ustedes ahí que me están escuchando, y a su audiencia, pero tengo que salir adelante porque tengo una familia, y tengo mis seres queridos, mis padres, mis hermanos, que han estado todo el momento, pero bueno, hay que salir. Esto es muy difícil, yo no pensaba, jamás pensaba terminar mi carrera como la terminé, porque pasé mi retiro voluntario, yo ya había cumplido, yo había sido suboficial, como le dije cuando me hice cargo de Rafaela, del departamento castellano, que había sido suboficial 2 meses antes, después me fui a la escuela de policía, después me salí como oficial subayudante, y bueno, transcurrió mi carrera policial. Así que visto esto, cuando tuve reunión con la autoridad de gobierno, me dije que ya no tenía ganas de seguir, porque ustedes han visto cómo mi forma de trabajar con el personal,
siempre uno queriendo dar ejemplo. No soy ejemplo de nadie, no soy ejemplo de nadie, porque he tenido muchísimos errores. Pero ¿sabe qué? Me han llevado por la causa que estoy, es por cohecho, de lo que me dicen, porque todavía no pude declarar. No, todavía no sé la causa, todavía decir, no me han presentado las pruebas. Me dicen que es por cohecho por un funcionario del gobierno. Yo le puedo decir que lo único que tengo es que siempre trabajé a destajo para la policía y para la comunidad. Siempre trabajé. Yo me acuerdo cuando agarré en diciembre, el 31 de diciembre, mediodía, en Santa Fe, cuando fue el problema del camión, cuando fue el camión de acá del narcotráfico, agarré la unidad regional, soy jefe de unidad, y a los pocos días me quedé solo en la unidad regional 1, todo un año entero, solo. Después vino un muchacho de Vera, un amigazo, que fuimos su jefe por 8 meses. Así que estuve 20 meses a cargo de la unidad regional 1. Como uno le dice a la unidad regional 1, la picada de cambio. Adrián, te quiero hacer una preguntita y después seguramente los chicos también van a ir una pregunta sobre lo personal más que la causa, porque como vos recién bien lo explicabas, no hay causa y todavía se te dice que se te acusa de algo que todavía no está probado ni tampoco te dejan declarar. ¿Crees que, o mejor dicho, te cambio la pregunta, es muy fuerte hoy la interna policial, judicial y política que hay dentro de la provincia y crees que fuiste víctima de eso? Yo no sé si fui víctima, yo lo único que me puedo llegar a decir, que yo no me esperaba, yo lo único que tengo, el cohecho es cuando uno da algo, si no estoy bien es cuando uno da algo para recibir algo a cambio. Yo lo único que les puedo decir que lo único que di es todo mi esfuerzo y todo lo que tenía para el bien de la comunidad y la policía. Yo trabajaba, he dejado a veces momentos de estar con mi familia, con mis seres queridos, por estar en Rafaela, por estar en el departamento de la capital trabajando a destajo. Eso sí le puedo decir que he dejado parte de mi vida en la policía. Yo le puedo decir, Marcelo, que he dejado muchísimo. Yo pensaba irme, como digo, por la puerta grande. Me quedé por la puerta grande, porque pensaba que me lo merecía. Me terminé yendo, como me dicen, como un ratón, por un caño. Pero bueno, son cosas de la vida que me ha golpeado duro, me ha golpeado muy, pero muy duro. Le puedo decir que me ha golpeado durísimo. En lo que tiene que ver con estos gestos de reconocimiento que tuvo, de apoyo mientras estuvo ausente de la unidad regional quinta por parte de las instituciones del departamento castellano, intendentes, presidentes comunales, ¿qué recuerdos se lleva, digamos, por el paso de esta unidad regional mientras estuvo, digamos, que fue seguramente muy aceptado por la comunidad y muy aceptado durante su paso por esta unidad regional quinta? ¿Qué recuerdos se lleva? Sí. Tengo los mejores recuerdos de Rafaela. Le puedo llegar a decir, por eso a veces me gustaría que ustedes le pregunten a la gente o a la tropa misma de la policía. ¿Qué recuerdo tienen del jefe de aquel muchacho Rodríguez? ¿Cómo trabajó? ¿Cómo era con ustedes? Siempre traté de formar donde estuve, conduciendo, quiero formar que la policía sea una familia. Que todos tengamos el problema, que tenemos solución entre nosotros el problema. Siempre. Y de todas las instituciones me llevo los mejores recuerdos. Los mejores recuerdos de Rafaela, de todo el departamento castellano. Me han llamado presidentes comunales, por eso voy a repetir, me han llamado la intendenta de Frontera, cuando tenía un problema yo iba allá, me ha llamado la gente de Sunchales. Yo tengo grato recuerdo del paso por Rafaela. Realmente, cuando decía que me sentía un rafaelino más, era verdad. Y yo sé que voy a ir a comer, aunque sea esos ricos parrilladas que hay ahí en Rafaela, y a caminar por una avenida hermosa que tiene Rafaela. Tiene una avenida y unos locales divinos, y voy a caminar porque se puede caminar y algo hermoso que para mí es hermoso Rafaela. Y siempre lo dije, y donde iba siempre decía, Rafaela es divino, es hermoso.
Yo sé que se han cometido errores, que se han cometido, es decir, hechos, delitos, pero yo le puedo decir que vayan a la estadística, han bajado los delitos, han bajado mucho los delitos. Hay que seguir trabajando. Delitos cero es imposible, pero se ha trabajado bastante y hemos trabajado con un equipo de trabajo concientizado. El equipo, era yo, Marcelo conmigo, éramos hasta la cabeza visible, pero todos los demás que estaban eran fundamentales. Van a ver en el día de mañana la creación que se creó de motorizada, caballería, perro nuevamente en la calle. Eso es importantísimo. Ustedes lo van a ver. Yo calculo que dentro de unos meses van a ver muchas cosas que se ha dejado para el bienestar de la comunidad del departamento castellano. Adrián, Julio Armando lo saluda. Bueno, aclaremos a la gente, cuando dice Marcelo, habla de su jefe, Marcelo Bustamante, y de Claudio Gione, que es el jefe de la agrupación Cuerpo, ¿no? Que el grupo que venía trabajando. Usted menciona que lo llamaron de Sunchales, de Frontera. ¿Lo llamó alguien de Rafaela, alguna autoridad, funcionario? ¿Se siente que le soltaron un poco la mano desde Rafaela? No, yo no quiero que le soltaron la mano. Quiero solamente que un pequeño llamado de algún funcionario o algún concejal hubiese sido ideal, que hubiese preguntado a Marcelo Bustamante que estaba enfermo, porque nunca dejó de funcionar la unidad regional, como han dicho, nunca jamás dejó de funcionar la unidad regional. Porque cuando se va, como si me fui, yo me fui detenido. Yo estuve 2 días sin ver el sol. Eso es lo que me mató. Estuve 2 días detenido. Me mató. Y le puedo decir, yo sé lo que va a estar preso, yo voy a estar detenido. Pero nunca, jamás dejó de funcionar la unidad regional quinta. Porque cuando automáticamente yo me voy de licencia, o me toca hacer un fin de semana, que queda, ese es su jefe a cargo. Y con el equipo de trabajo, el mismo equipo de trabajo que estamos trabajando. Le puedo asegurar que trabajaban y le puedo asegurar que trabajaban mejor que cuando estaba yo. ¿Sabe por qué? Porque le ponían el doble de ganas, porque decían que tenemos que trabajar para Adrián, porque me decían que los mensajes y me llamaban ellos. Jefe, hacemos esto, nada, tranquilo, si ya no estoy más. Me apoyaban, es decir, si el jefe está detenido, todavía no sabemos por qué, tenemos que hacer el doble de trabajo para que esté mejor. Yo en eso estoy enteramente agradecido a Marcelo y a todo, desde el primero hasta el último personal policial de la Unidad Regional Quinta, voy a estar eternamente agradecido. Y se lo digo con el corazón en la mano. Voy a estar eternamente agradecido, porque me hicieron sentir como si me hubiesen conocido de años. Yo era la única persona que conocía a Marcelo de acá, y también lo conocía a Ariel Longhi, que está jefe de informaciones. Ariel, compartimos 3 años en la escuela de cadete. Yo era el único que conocía en ese momento. Y le digo la verdad, yo a Claudio, a Javier, a mucha gente, a Fiorito, pero millones de gente que hay, no me quiero olvidar de ninguno. De ninguno que me concientizo a nombrar eso inmensamente. Tenía 721 hombres a cargo. Traté de entender a todos, porque donde iba, al pueblo que iba, me hacían sentir como si me conocieran de años y me hacían sentir bien. Y cuando en un momento le tenía que llamar la atención por esto, por aquello, se sentían y me decían, después me decían, jefe, tenía razón, hacer así. Como ellos a veces me decían, jefe, si hacemos el operativo de tal manera, yo no lo hacía bien. Porque a veces, no que todo el jefe se lo sabe, eso para mí está mal. Por ahí no me equivocamos los jefes. Y por ahí está bueno que un suboficial venga y me diga, jefe, si hacemos así de esta manera, yo lo entiendo. Y capaz que yo, hablamos, mirá, no, pero así, es coordinar. Fíjense cuando han llegado Boca, que vino a visitar Racing, que venía con un problema en la entrada de ellos, la especialidad de la Guardia Imperial. No tuvimos ningún incidente. Cuando vino Talleres, que nos ocupó casi gran parte de la ciudad de Rafaela, no tuvimos un problema. Entonces eso es mérito de todo, de la tropa, mérito del personal de la Unidad Regional Quinta. Son desde el último hasta el primero. Todo el mérito de ellos de ponerse a disposición de la comunidad. Por eso no me puede decir ninguno que han ido a las vecinales, no han ido a las vecinales a golpear y decir, me atendió el comisario, porque yo quería que la batida, que sean abiertos, que trabajemos con una situatura a puertas abiertas. Eso es lo que yo deseaba. Y decirles, parece que lo cumplí, o lo traté de cumplir. Claro, bueno, Adrián, a mí se me ocurre preguntarte cómo está tu familia en este momento tras la detención y cómo están ellos.
Mi familia está destrozada, porque yo sé que a veces yo me vengo, estoy mal, entonces se pone mal. Yo trato de no caer, porque yo tengo que ser el respaldo de eso. Yo tengo dos de mis papás que están vivos, que son ya mayores. El día jueves mi papá cumplió años, y lo trato de levantar, como él me dijo, el primer cumpleaños que no te reís, porque el que me ha conocido sabe que yo me vengo riendo, que estoy, tengo 20 años, pero que siempre tengo una sonrisa en la cara. Por lo menos eso, esos son los valores que me enseñaron mis dos padres, mi mamá y mi papá. Y yo ahora somos tres hermanos. El mayor es el medio que soy yo y el más chico. Y esos valores me han enseñado mis padres de estar siempre sonriente y siempre servicial para la gente. Ustedes pueden venir a preguntar a Santa Fe, en el barrio donde nosotros nacimos, le pueden preguntar, o el mismo San Tomé, donde yo hace 21 años que vivo en ese domicilio en San Tomé, pueden preguntar cómo es Adrián, y le van a decir cómo es Adrián. No lo tengo que describir yo, porque eso sería malo, pero tengo lo que mamé de mi cuna, de mi papá y mi mamá, que me enseñó a ser bueno y ser, tratar de ser la mejor persona. Entonces siempre dije, cuando uno es buena persona puede ser buen funcionario, si no es buena persona no va a ser buen funcionario, jamás. Adrián, nosotros no decimos ni inocente ni culpable, solamente queríamos llevarle a la gente la voz de quien ha cumplido una excelente labor en nuestra ciudad. Evitamos hablar de la causa como realmente nos has solicitado, para enfocarnos un poco en tu vida personal y tu paso por la ciudad, y tampoco queremos ser aventurados como algún medio local que ya juzgó y te trató de corrupto cuando termina después el fiscal Arietti, y esto corre por mi cuenta para la gente que está escuchando, está viendo la televisión, desautorizando al fiscal Apuyán cuando no había nada que tipifique que Adrián Rodríguez era culpable de algo. Así que solamente queríamos darte el homenaje necesario como alguien que se tiene que ir de esta ciudad, como se tendría que haber ido por la puerta grande, más cuando todavía no se encuentra ninguna prueba o no hay ninguna prueba de ningún delito en tu contra. Así que agradecerte, y ojalá, y esto también corre por mi cuenta, en vez algunos de criticarlo y matarlos por radio y tratarlo de corrupto, y cuando pusimos en alguna nota al gran jefe Rodríguez Salud, en vez de tirarse con los medios y desparramar mierda como desparramaron, hubieran escuchado la palabra del fiscal. Así que un gusto tenerte, y ojalá puedas estar pronto por nuestra ciudad. Yo le agradezco y les pido disculpas si en algún momento me quebré, porque soy ser humano y realmente no me pensaba ir así de Rafaela. Yo no pensaba ir así del departamento castellano. Fue muy doloroso para mí, pero le agradezco, y le agradezco a Marcelo y a todo su equipo, que siempre me han tratado muy bien. Y los que han dicho que soy corrupto, bueno, ellos sabrán por qué lo dirán, pero el día que ellos me quieran llamar, es el primer medio que atiendo, le digo la verdad, es el primer medio que atiendo, es a ustedes, le doy una nota. Y aquellos que dicen que soy corrupto, que me lo prueben y que me digan, soy corrupto, pero que me lo digan en la cara y que me saquen al aire y hablemos. Ahora, ¿en qué soy corrupto? ¿En qué? Equivocarme, puedo equivocarme en 20.000 cosas, Marcelo Levilo. Muchas cosas me he equivocado. Pero como hago cosas bien, hago cosas mal, me he equivocado. Pero corrupto, le puedo asegurar que no soy. Se lo puedo asegurar que no soy. Y lo miro, y si te tengo que ir a su estudio y mirar a la calle, puedo decir que no soy ningún corrupto. Yo se lo puedo garantizar. Adrián Rodríguez, muchísimas gracias nuevamente, nuestro respeto a usted y a su familia. Le agradezco, muchísimas gracias. Abrazo fuerte. Saludos para todo el departamento castellano. Le agradezco, gracias. Y gracias, le pido una sola cosa. Gracias a mi personal de la Universidad de Quinto. Le agradezco, eternamente agradecido. Gracias. Abrazo fuerte. Bueno, ahí pasaba Adrián Rodríguez, que fue jefe de la Unidad Regional Quinta, ¿no? Se lo veía emocionado, muchas veces quebrado, es decir, básicamente le arruinaron la carrera, ¿no? Básicamente le arruinaron la carrera.
iba para ser jefe de policía de provincia. Quedó en medio de una interna política judicial y policial. Esto no se puede negar, porque que salga el fiscal regional Arietti, ¿sí?, de la jurisdicción de Santa Fe, a decir que no había nada que tipifique algún delito de Rodríguez, me parece que hoy se debe estar sintiendo mucho peor que cuando lo llevaron, que no sabía nada, ¿no? Sí, también es complicado porque, bueno, vos mencionaste también que no habían tildado algunas cuestiones en relación al caso Rodríguez, y que, bueno, hubo gente que no opinó directamente del tema, que dijo, lo mandaron y bueno, ya lo habían encaminado. Ya lo crucificaron antes que, o lo juzgaron antes que lo juzguen los jueces, ¿no? Exacto. O los fiscales. ¿Algo más para decir, Julio? No, bueno, ha sido un testimonio muy fuerte, ¿no? Un testimonio muy fuerte, en exclusiva para Rafaela Noticias TV, el único medio que ha dado una nota y que la va a dar en los próximos días. No creo que dé otra nota públicamente, y ha tenido la deferencia con Rafaela Noticias. Una cosa más quiero decir antes de despedirme, porque sé que Marcelo y Mover 2, porque acá éramos varios Marcelo. Él cuando nombraba a Marcelo lo decía por Bustamante, y yo digo Marcelo y lo digo por Mover 2, que es nuestro productor, hace de todo, el hombre maravilla. Quiero decir una cosa, hay un hombre que fue muy ninguneado, y que fue Marcelo Bustamante. Marcelo Bustamante hace el año 2014, 31 de diciembre de 2014, que asume como su jefe de la Unidad Regional Quinta. Pasaron 4 jefes arriba de él. 4 jefes. Nunca tuvo un inconveniente con ninguno, nunca estuvo ningún inconveniente en la ciudad, y el poder político de la ciudad y las instituciones intermedias tampoco lo han defendido, y hoy Bustamantes, se va a ir de la Unidad Regional y va a pasar a revistar como jefe de la Unidad Regional 19 en Vera. Alguien que ya conoce la ciudad, trabajó, armó algunas cuestiones de cuadrícula, de seguridad, sí, que ya conoce la ciudad, lamentablemente nadie peló por él. Y digo algo más y me voy, y lo digo yo por mi cuenta, no quiero involucrar a los muchachos. Digo, cuando salían a gritar, no tenemos jefe de la Unidad Regional Quinta, ¿Bustamante qué era? Para eso hay un jefe y un subjefe. Es como el intendente y el presidente del Consejo Municipal. Cuando el intendente se ausenta, ¿quién queda como intendente? ¿Queda acéfala la intendencia? No, queda el mando sucesorio, el presidente del Consejo. Bueno, acá el jefe era Marcelo Bustamante, el jefe interino, ¿sí? No es que no teníamos jefe de policía. Lo digo porque da lástima que personas que en la ciudad, porque acá hay que hablar de personas más allá de jefes de policía o la institución que represente, sean ninguneadas y sean tratadas de la forma que fueron. Esto no va en detrimento de los jefes Forni y García que puedan llegar a la ciudad, porque no estamos hablando de ello. Estoy diciendo que me parece que no se les dio el trato que se les tendría que haber dado cuando pusieron todo por la ciudad. Con más éxito, con menos éxito, con resultados positivos, menos positivos, lo evaluará la ciudadanía. Pero me parece que tenemos que empezar a trabajar de otra forma también en esto. Chau chicos, gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Yo soy un vicio más, en tu vida soy un vicio más. ¿Por qué no me dejas? Si es que soy tan solo un vicio.